entra una unidad de estas de alto perfil, de élite, y sustrae a Nicolás Maduro de su propia cama, literalmente de su propia cama, lo levantaron, antes de llegar al búnker lo aprenden, lo extraen de manera furtiva, casi quirúrgica, y se da la noticia horas después. Donald Trump en su Truth Social, que es su propio medio de comunicación, anuncia que ha sido capturado Maduro. Donald Trump no anda con poses, ¿no? Si bien todas estas acciones tienen el pretexto del narcotráfico y hablan que afecta a 200, 300 mil personas que pierden la vida en su país por el caso de las drogas, pues se sobreentiende que ese es el pretexto, ¿no? Ese es el pretexto. Entonces, uno dice, qué bueno que aparentemente es un final de ciclo para el pueblo venezolano, pero ahora tienen como, o sea, tenían la bota en el cuello, ¿no? Por parte tal vez del régimen, aparentemente, digo, sin vivir ahí uno no sabe. Pero ahora llega la otra bota. Cambiaron de bota. Ajá, pues yo creo que siguen teniendo las dos botas. Hubo una entrevista que le hicieron, no sé si fue en Fox News o en Washington Post, en New York Times, perdón, donde le dicen cuál va a ser el límite de la política internacional de los Estados Unidos. Y él se atreve a decir mi propia conciencia. A mí no me interesa el derecho internacional. Con signos de admiración, yo veo esa frase, sí, para mí se encienden las alarmas. Estamos en la presencia de un nuevo régimen, totalitarismo, colonialista, imperialista, donde dice, el único que aquí manda soy yo, y a ver quién se atreve a decirle, párale. Esto es Vortex 360 y el día de hoy tenemos un programa especial con las perspectivas para el 2026, todo lo que nos trae este año en materia política a nivel internacional, nacional y local. Y por supuesto, para este especial, tengo como compañero a mi amigo César Acosta. César, ¿cómo estás? Querido Julio, pues muy bien, después de esta pequeña pausa que tuvimos, como decíamos por ahí en otro bloque, necesaria, no sé si merecida, yo creo que sí también merecida, claro. Obviamente, y pues aquí estamos listos y pues con mucha información, mucho que comentar, arrancamos el año pues muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, siempre se sabe que el año trae cosas nuevas, siempre nos esperamos noticias relevantes, pero este año, como todo el mundo ha coincidido, entró muy agresivo, podemos decirlo así. Literalmente, y entonces, pues, obviamente nuestra búsqueda de información obedece a los temas que podríamos estar esperando en el año, en materia económica, política, social, etcétera. Pero fíjate que, coincidentemente con esta semana, pues todo como si fuera un embudo, todo empieza a recaer en la figura de una sola persona. Y como lo decíamos en nuestro especial de fin de año, si tú recuerdas, si ustedes amigos de Vortex están ahí en los videos, nuestro especial de fin de año, donde eran las noticias más importantes del año, pues muchas de estas noticias igual recaían en la figura de una sola persona. Y nos referimos a Donald Trump. Quisiéramos hablar de otras cosas, pero es complicado poder desviar la atención de esta figura, este Donald Trump 2.0, que si bien ya habíamos tenido la experiencia de una administración Trump hace unos años, yo creo que nadie esperaba esta nueva versión de Donald Trump. De mucha más acción, ¿no? Más acción, sí, pero también como que no tan consensuada o no tan pensada, inclusive así lo podría yo decir. Ustedes, amigos que están viendo este video, por favor hagan sus comentarios de todo lo que estamos diciendo aquí. Nosotros no somos expertos, no somos politólogos, pero sí tenemos una versión de las cosas y pues podemos como que traer el sentir de muchas personas que platicando en el café, en el restaurante, en la empresa, en el negocio, pues todos tenemos estas preocupaciones y parece ser que todas pues convergen en un solo punto. Entonces, hablando de lo que nos espera para el año 2026, en materia política, o sea, el hecho de que nos despertamos prácticamente en el año, la madrugada del 3 de enero, con una noticia que ya se veía venir, o sea, ya se había hecho bastante como que alusión a que existía la posibilidad. Sin embargo,
yo no lo esperaba. Conociendo a Donald Trump, que es más como amenazante que como acción, yo decía, son amenazas y se van a quedar ahí, pero nos sorprende el hecho de que entra una unidad de estas de alto perfil, de élite, y sustrae a Nicolás Maduro de su propia cama, literalmente de su propia cama, lo levantaron, antes de llegar al búnker lo aprenden, lo extraen de manera furtiva, casi quirúrgica, y se da la noticia horas después, Donald Trump en su Truth Social, que es su propio medio de comunicación, anuncia que ha sido capturado Maduro. Yo estaba en tiempo real, yo estaba despierto, estaba viendo, porque desde la madrugada empezaron a avisar que había bombardeos en Caracas. Entonces yo estaba monitoreando los diferentes noticieros internacionales, CNN, los nacionales, entre otros, y empecé a ver esa secuencia de hechos. Cuando sale el tweet, que no es un tweet, es un truth de Donald Trump, sí me asombré. Inclusive lo dudé. Yo dije, capaz que esas clásicas de Donald Trump, pero no, como pasaban los minutos, yo me dormí esa madrugada como hasta las 5 esperando noticias nuevas y ahí se quedó. Entonces, desde que empezamos con esa situación, ya empezamos a ver cómo iba a ser este inicio de año. Y si me dejas hacer unos acotamientos a la nota, cuando yo empecé a ver eso y empecé a ver las imágenes que le dieron la vuelta al mundo, una serie de helicópteros volando a muy baja altura sobre Caracas, prácticamente como en su casa. No hubo una resistencia, no hubo una rebelión al ataque, como que o los agarraron dormidos, y aquí entran ya las versiones conspirativas, o ya había un acuerdo para sacar a Maduro sin que nadie moviera un solo dedo. Simplemente tú intentas hacer eso con un presidente municipal, ya no digas un presidente de la nación, pues hay policías en la entrada y hay una patrulla, o sea, no sería tan fácil hacer lo que estos hicieron. Y sin embargo, fue como que muy, muy planeado desde antes, quirúrgico, y desde ahí ya empezamos con las versiones de qué pudo haber pasado. Sí, digo, como lo dijo el mismo Donald Trump y se manifestó en los medios de comunicación, sí, fue una operación militar quirúrgica totalmente exitosa desde ese punto de vista, ¿no? Sin embargo, yo también creo que cuando se habla de derrocar un régimen, en este caso que es el régimen que viene desde el chavismo y que le dio continuidad a Maduro, pues yo creo que los regímenes, un régimen así, perdón, pues también se rompe desde adentro, ¿no? Si bien aparentemente no hubo una resistencia, pues las primeras cifras que se daban es de que, pues bueno, murieron 40 personas defendiendo al presidente Maduro. Otras fuentes en las horas posteriores o al día siguiente hablaban de unas 100 personas que habían fallecido, porque al final, pues, como tú bien dices, no es creíble, no es posible que un presidente, y aparte con todo el antecedente político, social, todo lo que ha acontecido en las últimas décadas en Venezuela, pues que no estuviera protegido, ¿no? Es muy, muy complicado que eso fuera. Entonces sí estaba protegido. Sin embargo, lo que sí llama la atención, y ahí coincido contigo, es por qué no se buscó repeler el ataque aéreo, ¿no? Que no fue únicamente en Caracas, sino fue en otros puntos donde buscaron de alguna manera debilitar, porque fueron instalaciones eléctricas, entre otras cosas, para cortar suministro de energía eléctrica y que de alguna manera fuera más sencillo. Yo creo que el régimen se rompe desde adentro, porque si realmente se hubiese querido proteger al presidente, yo creo que hubiera habido una respuesta más contundente, ¿no? Sobre todo porque se habla de que en los últimos meses se había reforzado mucho la seguridad del espacio aéreo venezolano, precisamente por las amenazas que existían por parte del gobierno de los Estados Unidos, e inclusive se hablaba de que había estos radares o unidades antiaéreas rusos que estaban listos para actuar, y sin embargo alguien bajó el switch y no pasó nada. Bueno, entonces, pues sí, da mucho de qué hablar la manera en la que lo sacan, no tanto la operación, que sí la operación, pues no sabemos hasta ahorita cuánto haya costado. Se sabe que inclusive hicieron una maqueta de la residencia oficial
del presidente venezolano para practicar el acceso, los pasillos. O sea, fue una operación que ya se venía manejando de manera secreta meses antes y pues ahí está el resultado. Pero lo que sí pues levanta la ceja es todas estas circunstancias. Y bueno, tomamos como nota que sale Nicolás Maduro, lo presentan horas después en Nueva York. Ya hay imágenes donde lo llevan esposado, con una botellita de agua, con un antifaz para que no vea en dónde lo están llevando, etcétera. Llama la atención que también detienen a su esposa. En otras ocasiones, si tú recordarás otras incursiones militares que ha realizado los Estados Unidos en países, recuérdese Panamá, Libia, Irak, era el funcionario, la persona, pero nada más. Inclusive hasta ni siquiera buscaban atraparlo, sino simplemente eliminarlo. Exactamente, y en esta ocasión lo detienen a él y su esposa, que por cierto tenía o tiene un cargo como diputada en el Congreso Nacional de Venezuela. Y bueno, ya lo presentan en Nueva York, y entonces pues empiezan a festejar algunos venezolanos, no todos, o sea, hay que decirlo, la narrativa siempre te impone que todo Venezuela está festejando. Recordemos que Venezuela está muy dividido entre el chavismo y los opositores. Yo sí coincido en que sí hubo unas elecciones muy, muy extrañas. Nicolás Maduro en esta última versión nunca quiso entregar las actas que lo acreditaban como presidente, por lo tanto se habla de que era un fraude. Y entonces, pues él se mantiene en el poder con el apoyo precisamente de esa mitad del país que es chavista y el ejército que está al mando del presidente. Entonces se mantiene en el poder, pero hay una oposición que estaba creciendo y entonces comienzan los festejos de que pues ya lo quitaron, finalmente lo quitaron y todo el mundo, sobre todo la oposición, decía pues perfecto, ya viene Corina Machado o Edmundo González a gobernar Venezuela y tómala, la siguiente sorpresa. Es de que pues nanáis, no, dice Trump, yo que gobierno aquí soy yo. Y todos así como que levantamos la ceja y ahorita vamos a ahondar un poquito en el tema. Dice, yo, aquí el que gobierna soy yo, vamos a gobernar Venezuela y mientras vamos a poner ahí a un gobierno que haga la transición. ¿Y a quién eligen? Pues a la vicepresidenta. Ahí se levanta de nuevo la ceja y nuevamente las teorías conspirativas de que dicen que probablemente Delcy Rodríguez, que es la actual presidenta en funciones, digámosle así, que era la vicepresidenta en ese momento, que es una mujer muy inteligente, tiene doctorados por todos lados. Sí, impresionante su currículum. Exacto. Y ella es la que designan como presidenta. Entonces, la teoría decía que probablemente ella había entregado a Maduro para ser ella la que quedara en el puesto. Sin embargo, pasan las horas y las primeras acciones o respuestas de Delcy Rodríguez ya como presidenta de Venezuela o se le volteó a Donald Trump o realmente nunca estuvo comprada, porque empieza a su discurso a hablar de soberanía, de defensa y de que vamos a traer a Nicolás Maduro de regreso. Y ella lo nombra como el presidente. Sí, el único presidente Exacto. de este país es Nicolás Maduro. Eso Así fue es. lo que dijo. Entonces, se coincide y estamos ampliando la información porque con el paso de los minutos, ya no digas de las horas, con los minutos se empieza a recibir más noticias y más información al respecto. Y en las entrevistas y en las ruedas de prensa que está realizando Donald Trump desde el día 3 hacia acá, ha empezado a dar una versión de los hechos que empieza como que a clarificar tanto el verdadero propósito de esa sustracción, secuestro, como le quieras llamar, de Venezuela. Y es que en la primera conferencia de prensa, que yo, si puedo decir, tengo cierta experiencia en comunicación y sobre todo en comunicación política, puedo decir que fue muy torpe, porque al grado de que le contaron las veces que dijo petróleo, fueron más de 27 veces. Casi 30 oportunidades en las que dijo petróleo, petróleo, petróleo. ¿Y cuántas veces dijo democracia? Cero. Cero. O sea, en realidad y pasa algo, y es algo que me cae bien de Trump, te voy a decir, es sincero, no es hipócrita, fuera máscaras. Él dice, vamos por el petróleo y hoy, en este momento, se están reuniendo las petroleras más importantes de los Estados Unidos para ver cómo se van a repartir el petróleo en Venezuela. Él lo dice, ¿por qué? Porque puede y porque nadie lo detiene. Y me estoy adelantando un poquito, pero hubo una entrevista que le hicieron, no sé si fue en Fox News o en Washington Post, en New York Times, perdón, donde le dicen cuál va a ser el límite de la política internacional de los Estados Unidos. Y él se atreve a decir mi propia conciencia.
Yo no, a mí no me interesa el derecho internacional. Con signos de admiración, yo veo esa frase, sí para mí se encienden las alarmas. Estamos en la presencia de un nuevo régimen, totalitarismo, colonialista, imperialista, donde dice, el único que aquí manda soy yo, y a ver quién se atreve a decirle, párale, está de preocupación. Sí, la verdad es que volviendo a la fecha en la que, bueno, en la que se dio este hecho de la sustracción del presidente, pues es un hecho que vimos en todos los medios de comunicación un hecho histórico donde prácticamente se destapan y empiezan las acciones como muy concretas del presidente Trump respecto a todo lo que quiere ser, ¿no? A mí la verdad, este hecho, bueno, me causa una sensación un tanto cuanto ambigua, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien uno no puede saber cómo son las cosas en determinado lugar sin estar ahí, sin vivir ahí, y habló en el caso de todos estos años donde desde el chavismo y ahora con Maduro, la población de Venezuela ha vivido un régimen muy particular. Sí es un hecho de que, como se dieron las cosas en lo económico, en lo social, en lo político en el país, esto provocó una gran migración, problemas económicos, una confrontación eh, con la gran potencia de nuestro continente y del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, por un lado uno dice, oye, qué bueno que tal vez sea el fin de este ciclo para los hermanos venezolanos, ¿no? Pero por otro lado es, ¿a cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué? Yo coincido contigo en ese punto cuando comentas, pues Donald Trump no anda con poses, ¿no? Si bien todas estas acciones tienen el pretexto del narcotráfico y hablan que afecta a 200, 300 mil personas que pierden la vida en su país por el caso de las drogas, pues se sobreentiende que ese es el pretexto, ¿no? Ese es el pretexto. Entonces, uno dice, qué bueno que aparentemente es un final de ciclo para el pueblo venezolano, pero ahora tienen como, o sea, tenían la bota en el cuello, ¿no? Por parte tal vez del régimen, aparentemente, digo, sin vivir ahí uno no sabe. Pero ahora llega la otra bota. Cambiaron de bota. Ajá, pues yo creo que siguen teniendo las dos botas, Bueno, ¿sí? sí. ¿Por qué? Porque bueno, esto apenas inicia, Julio. Sí. Esto apenas inicia, o sea, eh, los ilusos que pensaban que ya con la extracción de Maduro, como tú bien decías hace unos momentos, pues iba a llegar la oposición y casi iba a llegar Donald Trump a levantarle la mano a la Premio Nobel de la Paz o al presidente que se dice que ganó las elecciones, ¿no? Ujú. Pues ¿qué creen? Que no pasó. No pasó. El régimen sigue igual, No era ¿no? su interés. Y mira, y yo también creo, y lo ha dicho abiertamente a Donald Trump, dice, nosotros vamos a administrar el petróleo, ¿no? A través de nuestras compañías, ¿no? Que son las mejores compañías del mundo para procesar el petróleo, ¿no? Entonces, pues ya todas estas empresas han visto cómo han subido el valor de sus acciones y demás. Pero o sea, al final, literalmente lo dice. O sea, yo estuve viendo la conferencia de prensa con suma atención. O sea, dice, nos vamos a cobrar con el petróleo, porque tú comentabas hace un momento que, bueno, no se sabía el costo de la operación. Sin embargo, sí en los medios de comunicación se hablaban de cifras desde el momento en que llevan a la armada, a la naval, para Sí, hacer, más de 14 para mil sacar. elementos. Así es. Sí. O sea, se hablan de cifras de unos 200 millones de dólares diarios para mantener esa operación. Entonces, no olvidemos que Donald Trump, pues, es un empresario, ¿no? Todo lo que mueve a Donald Trump, pues, tiene que ver con una ganancia económica, ¿no? Entonces, literalmente lo ha dicho, o sea, pues nosotros vamos a recuperar. Y aparte, habló de forma directa de que Venezuela le provocó un robo cuando se dio la expropiación petrolera, ¿no? En 1976. Así es, y pues que toda esa pérdida económica se la van a cobrar, ¿no?
ha ido suavizando el discurso hablando de que, bueno, también las ganancias, dice, vamos a extraer el petróleo, lo vamos a procesar y las ganancias vienen para acá y también para el pueblo venezolano. ¿Cómo? ¿Dónde? Digo, ¿De a cuánto? de a cuánto, es muy, muy difícil saberlo, ¿no? Es complicado porque inclusive recordemos que una de las razones por las que detuvieron a Maduro como narcopresidente, que esa frase ahorita la vamos a comentar en lo que nos va a traer para el 2026 a nivel nacional, el pretexto era que él era líder de uno de los cárteles que la narrativa nos había informado desde meses anteriores, años, de que existía un cártel muy poderoso en Venezuela, el famoso cártel de los soles, y que Maduro era el líder de ese cártel. Por eso van, lo extraen, lo sacan, lo secuestran, lo presentan ante la ley en Estados Unidos con el pretexto de la amenaza a la seguridad nacional, y resulta que el día de ayer o antier, la misma Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dice, bueno, la verdad es que el cártel de los soles nunca existió. Y retiran la acusación de la acusación formal y entonces todo el mundo se queda, ¿what? O sea, y entonces, por supuesto que no era la parte, no estaban preocupados por ni en el narcotráfico ni la democracia en Venezuela. Eso era nada más el parapeto para poder entrar y tomar el petróleo que es como tal. Pero fíjate que vamos más allá al fondo. Y lo decíamos en nuestro resumen que tuvimos del año 2025. Yo vuelvo a insistir en ese punto. Estados Unidos, especialmente la Agencia de Seguridad Nacional, la fiscal Pat Bondi, el mismo FBI, están ahorita en desacato, incumpliendo un mandato federal, que es la entrega de la totalidad de los archivos Epstein. Que, haciendo un pequeño recuento, ya todo el mundo lo sabe, pero son estos archivos en los cuales Jeffrey Epstein, un conocido pederasta sentenciado y que se quitó la vida en la prisión, con comillas lo pongo, estaban involucradas varias personalidades, figuras políticas y sociales, deportivas, grandes élites mundiales, que estaban siendo extorsionadas por este hombre. Y se menciona, por supuesto, que estaba entre ellos Donald Trump. Se hace una petición formal por parte del Congreso de los Estados Unidos de que se liberen en su totalidad todos los archivos. ¿Se acuerdan ustedes que en el 2025, la parte final del año, hubo un amparo del gobierno? Convenientemente para Estados Unidos, para el gobierno de Donald Trump, ese paro de gobierno les daba tiempo para censurar prácticamente 2 millones de documentos, que son los Epstein Files. Y entonces cuando ya se vuelve a activar el gobierno, con todo lo que conllevó, ya hubo el voto que faltaba para liberarlos. Se hace la votación, se hace una ley en la cual se obliga a presentar los archivos Epstein. ¿Y qué pasa? No los entregan, o entregan una parte pequeñita y todo censurado. Y todavía faltan archivos que hay que liberar. Y entonces empiezan a decir la oposición, sobre todo los demócratas, ¿y qué pasó con el resto? No, es que hay que proteger a las víctimas y con esa bandera se están escudando. Estaba creciendo esa bola de nieve tanto, de que, y los archivos Epstein, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que ya la gente estaba diciendo, es que es obvio que está involucrado Donald Trump. Ya le estaba llegando, ahora sí que la lumbre a los aparejos, como decimos, que necesitaba urgentemente un distractor para que la gente ya no hablara de eso. Y si a eso le agregas que además de todo, se cumple un aniversario de la toma del Capitolio de los Estados Unidos, y también se están realizando audiencias en las cuales se está determinando que Donald Trump efectivamente tuvo una participación importante en las decisiones que se tomaron ese día para la toma del Capitolio. Y entonces, los archivos Epstein, por un lado, más la situación de la toma del Capitolio, se estaban juntando y se les estaban acumulando las pruebas, los testimonios, y ya la situación era tan complicada que necesitaban de urgencia un distractor. ¿Y qué mejor que argumentar seguridad nacional, buscando en este año que es electoral, distraer la atención? Dime ahorita quién está hablando de los archivos Epstein. Sí, no, evidentemente en el mundo, pues toda esta situación de Venezuela, petróleo, Nicolás Maduro, Donald Trump es lo que acapara la atención de todo esto, ¿no? Y fíjate que yo quisiera irme un poco más allá, ¿no? Yo he visto cifras donde el nivel de
de popularidad y de aceptación que ha tenido Donald Trump en este prácticamente año que ya está por cumplir en la presidencia, pues no llega ni al 50%, un 44, 46% comparado como... Y está siendo optimista. Hay encuestas que lo ponen en menos de 30 inclusive. Puede ser. Y la razón es, digo, yo creo que, digo, yo al tener aquí en Los Cabos, pues solemos interactuar con personas de origen norteamericano, ¿no? Y canadiense, hay una población muy importante aquí en nuestro destino. Y yo tuve oportunidad de sentarme con ellos a ver otros temas de trabajo, de reencontrarnos después de las fiestas de fin de año. Y Julio, ellos no les interesa el tema, o sea, o están jugando golf o dicen, bueno, yo continúo con mis negocios, oye, es que hubo una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Ah, ok, pues gracias por avisarme, o sea, yo creo que el pueblo norteamericano, si bien puede haber una parte donde pudieran llegar a manifestarse en contra de este tipo de acciones militares, ¿no? Donde gente pierde la vida, que son costosísimas y demás. Yo creo que al ciudadano norteamericano lo que más le está impactando es la inflación, ¿no? Y cómo se ha elevado el costo de la vida en los Estados Unidos. Ese es el fondo de las cosas. Y sabemos por indicadores económicos, como tú dices, no somos expertos en ese tema, pero sí estamos muy al pendiente de toda la información que surge por parte de los expertos. Estados Unidos es un estado prácticamente quebrado, está súper endeudado. Sí. Entonces, simple y sencillamente, si llega Donald Trump y toma el petróleo de Venezuela y bueno, me voy a cobrar con 50 millones de barriles, pues haz la multiplicación, estás hablando de trillones de dólares que van a ir a dar a las arcas de Estados Unidos a través de las empresas petroleras, ¿no? Entonces, al final, aquí el punto al que voy es que toda acción que está realizando actualmente Donald Trump trae un componente para mí que es muy claro y que es el tema económico. Siempre. Económico para llevar pues al agua al molinito que tiene Estados Unidos que anda medio seco, ¿no? Y fíjate que por otras circunstancias, como criptomonedas, etcétera, no solamente, o sea, sí, obviamente, pues está cumpliendo una función como líder de una nación, pero así como lo mismo con Venezuela, no tanto era la democracia, sino era el petróleo. Acá también, no tanto es el bienestar de los norteamericanos, es su bienestar personal. Él hace negocios donde puede y su familia se está beneficiando de manera absurda. O sea, yo creo que al final, cuando hagamos un balance, cuando él ya no esté, van a salir las cifras y va a ser realmente, utilizando la palabra, obsceno, la cantidad de dinero que está haciendo él y su familia con este cargo público. Y bueno, no podemos pasar todavía a lo nacional, porque todavía no internacional, apenas nada más estamos hablando de Venezuela, pero ya envalentonado, y es el clásico bullying que como se dio cuenta que nadie le dijo nada, pues ahora dice, pues ahora voy por Groenlandia, y ya Groenlandia es mío. Y no va a ser necesario que alguien se oponga porque... Con el pretexto de la seguridad nacional. Seguridad nacional, por eso mencionaba hace ratito, esa palabra ahorita la vamos a estar mencionando mucho, porque es lo que el pasaporte o el salvoconducto, la patente de corso que se está otorgando para poder hacer lo que se le antoje. Porque inclusive por sobre el Congreso, porque el Congreso puede decirle no puedes, pero cuando entra esa cláusula de seguridad nacional, se salta todo. Y entonces dice, no, necesitamos Groenlandia. Y ya la Unión Europea dijo, a ver, espérame, o sea, sí somos aliados y lo que tú quieras, pero ya estás metiéndote, ahora sí que nos estás pedaleando la bicicleta, ¿no? Decimos. Y entonces ya levantó la ceja Noruega, que es quien tiene la potestad sobre Dinamarca, sobre la isla de Groenlandia y el continente de hielo, y pues obviamente pertenece a la OTAN. Entonces la OTAN dice, no, sí soy aliado, pero también tengo que proteger a mis propios miembros, y entonces está en una disyuntiva ahorita la Unión Europea de que no sabe si alinearse con los Estados Unidos y permitirle que se le antoje o ponerle un alto. Aquí es la clásica que nos enseñaron en la escuelita, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se atreve? Y aquí hay que mencionar dos puntos que también han despertado las teorías de conspiración de nueva cuenta. Dos participantes
en la geopolítica internacional es China, por supuesto, y Rusia. Y cuando uno esperaría una reacción inmediata, tanto de China como de Rusia, de la invasión de Estados Unidos a Venezuela, hubo un lapsus en el que ni China ni Rusia como que dijeron, a ver hasta dónde llega, vamos a dejarlo. Ya a las horas después, posteriores, hicieron sus comunicados, pues por supuesto, condenando la invasión y tal, pero así como que una acción directa, marcada, yo no la vi. Y muchos analistas internacionales, los que sí saben de este tema, también estaban como que de alguna forma sorprendidos, pero aquí levantas la alfombra y ves lo que hay abajo. Cada uno de estos países tiene un pendiente territorial. Recordemos la guerra de Rusia con Ucrania. Rusia, de manera también arbitraria, rompiendo todas reglas internacionales, invade Ucrania hace ya algunos años y se empieza a anexar ciertas zonas de la frontera rusa con Ucrania. Ante la pasividad de los Estados Unidos, cuando todo el mundo pensaría que Estados Unidos iba a decir, no, espérame, no, Estados Unidos como que dejó a Rusia, órale, adelante. Y Rusia, pues obviamente empezó a cada vez a extender más su influencia sobre Ucrania. Al mismo tiempo, China, con su presidente Xi Jinping, tiene en la mira desde hace ya algunos años recuperar Taiwán, que en su momento era parte de China. Ellos se declaran independientes con la ayuda de los Estados Unidos años después, y después ahora China dice, no, Taiwán siempre ha sido chino. Y entonces trae en la mira recuperar Taiwán. ¿Qué pasa? Que tanto Rusia como China, si dicen, Estados Unidos invadió, déjalo. Cuando nosotros queramos anexarnos Ucrania completa, ya no digas la franja, Ucrania completa y China, Taiwán, ni modo que Estados Unidos diga, no, están contra la democracia de estas naciones. ¿Con qué cara? Y entonces se deriva toda una serie de eventos que van a venir en los próximos meses. Acuérdense de Rusia, acuérdense de China, que pues van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque pueden y porque ¿quién se va a atrever? No hay ejércitos más grandes que el chino, que el ruso y que el estadounidense. Ni en la Unión Europea todos juntos pueden con ellos. Entonces van a poder hacer lo que quieran. Y ahí es donde empezamos a jugar ya nosotros como países tercermundistas y países inclusive los de la Unión Europea considerados de primer mundo, simples piezas de ajedrez en este reparto entre estas tres unidades, entre estos tres actores políticos. Sí, en el caso de Estados Unidos, pues es el regreso a aquella doctrina Monroe que decían América para los americanos, que entendiendo un poquito de esa doctrina, se trataba de buscar impedir, como fue en otros siglos, que nuevamente algún país europeo, llámese Inglaterra, Francia, España, pues buscara tener algún tipo de intervención en cualquier país de América Latina, que siempre ha sido, ¿por qué? Pues por el tema de los recursos naturales y de la riqueza que hay en todos estos lugares, ¿no? Que ahora esta doctrina Monroe, ya la rebautizaron, ¿no? La rebautizaron por Donald Trump, la doctrina Monroe, ¿no? Uh-huh. Entonces es básicamente lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso me lleva a que, pues bueno, por ejemplo, todavía en el ámbito internacional, primeramente el caso de Colombia, que es de los países que se manejan bajo un esquema, digamos, de izquierda. Yo tuve oportunidad de estar en Colombia el año pasado, ahí vacacionando, conociendo y todo, pero siempre busqué la oportunidad de platicar con gente, ¿no? Claro. Y siempre es bien interesante platicar con los amigos taxistas, ¿no? Uh-huh. Y yo le pregunté acerca de Petro, ¿no? Y pues le decía, bueno, pues es que hay una parte de la población que sí está de acuerdo en este régimen de izquierda, Uh-huh. digo, no son ni comunistas No, ni nada, o sea, sigue siendo un país capitalista, claro, igual que México, ¿no? Simplemente está buscando atender a las clases más necesitadas, como ha ocurrido en este país en nuestro país en los últimos 7 años, ¿no? sí. Sin embargo, pues también Estados Unidos, pues cuando ve un gobierno que no se alinea a los intereses que tiene Estados Unidos, diciendo, bueno, pues es que prácticamente pues nosotros vamos a controlar y administrar toda América, ¿no? Porque así les conviene. Que así les conviene. Yo creo que bajo la circunstancia económica de Estados Unidos ya así lo necesitan, También. ¿no? ¿Por qué? Porque no se veía una intervención bélica en un país latinoamericano
desde hace décadas, ¿no? Creo que la última vez fue con el pretexto del narcotráfico también, con Noriega en Panamá, ¿no? Panamá, que en realidad era el canal. Ah, Volvemos a lo mismo. Era el O sea, canal. usas pretextos para otro propósito. Así es, entonces digo, estamos regresando a esa parte y nada más para terminar el tema de Colombia, pues bueno, había habido algunos encontronazos, ¿no? Últimamente mediáticos en cuanto a decir, señor Trump, pues me está usted también calificando como líder narcotraficante, pues venga por mí, que no sé qué. Y sin embargo, después de este ataque, sí he visto un cambio un poco en el discurso No, inclusive ya hubo una llamada con Petro. telefónica. Ya hubo una llamada telefónica diciendo, ah, caray, creo que este señor va en serio. A pesar de eso, digo, es importante. El día de ayer, en el Congreso norteamericano, pues empezaron a correr ya iniciativas muy concretas para buscar evitar que Donald Trump tome estas acciones militares Unilaterales. de una forma unilateral bajo, como tú bien decías, seguridad nacional o lo que sea, ¿no? Pues para evitar que esto se siga dando de una forma tan arbitraria, ¿no? Obviamente hay intereses políticos y de poder y demás, ¿no? Pero sí es algo que se está moviendo internamente. De hecho, inclusive Donald Trump ha comentado que bueno, también se vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos este año, y si acaso ahí, si pierde poder el Partido Republicano, gana más adeptos el demócrata, es posible, y lo ha dicho el mismo Donald Trump, es posible que me puedan hacer el famoso impeachment, ¿no? Para buscar destituirlo, ¿no? Por todo esto que sí, está remojando sus barbas porque bien sabe que sus números en este momento, como lo decías hace un momento, las encuestas, ninguna encuesta, ninguna, ni las de sus medios aliados lo dan, le tienen con un número bueno. Un número positivo para él, todas son negativos. Entonces él sabe que este tipo de acciones lo iban a levantar mediáticamente. Ya hubo una encuesta, o una o dos después de la acción en Venezuela, y no subió nada, no le sirvió de nada. Y va a ser cada vez menos porque conforme se empiece a desmoronar la narrativa de sustraer un dictador por la democracia, que ya se vio que no es, se le va a revertir. Y entonces ya, efectivamente, ya lo dijo en una convención que tuvo con los republicanos, dijeron, si no nos ponemos las pilas y ganan los demócratas, me van a hacer un impeachment. Yo, nuevamente, en el sentido comunicacional, político, qué torpe. Porque entonces dice, con eso te podemos quitar. Pues haberlo dicho. Y entonces la gente va a decir, pues entonces vamos a votar por los demócratas para hacerte un impeachment. O sea, se dio un balazo en el pie. Pero entonces sí, efectivamente, o sea, estamos en ese riesgo de que en este momento, mientras alguien no le ponga un alto, él va a poder hacer y decir lo que quiera. Y entonces, pues estamos en esa amenaza. Regresando un poquito a lo de Petro para ya dar continuidad y seguir con lo nacional. La narrativa que están dando es de que Petro dobló las manitas. Que Petro dijo, no, espérame, vamos a negociar y todo. Yo lo veo al revés. Yo lo veo que esa llamada telefónica, Petro puso las cartas sobre la mesa y dijo, atrévete y verás esto y esto y esto. Y Trump dijo, bueno, tienes razón. Porque también sabe que se le puede reventar como palomita de maíz lo de Venezuela a Trump. Porque van a empezar, acuérdate que siempre hay grupos paramilitares en Venezuela creados por el chavismo, que en las revueltas que ha habido en los años pasados, estas en motocicletas, gente armada, con libre acceso y pase por todos lados, ponen en control a las revueltas. Se le puede reventar lo que pasó en Afganistán, a Estados Unidos, con la toma de Afganistán, se le puede reventar lo mismo en Venezuela. Una guerra de guerrillas que puede salirse de control y todas las inversiones multimillonarias que le encanta decir billions of dollars, se le pueden echar a perder. ¿Por qué? Porque esas guerras de guerrillas pueden alargar esa situación años, décadas. Entonces está muy cuidado. Por eso yo digo, a lo mejor Petro, todo el mundo está diciéndole que no, que ya se dejó vencer, que le tuvo miedo a Trump. Yo lo veo al revés. Y lo vamos a ver en los próximos días, en las próximas horas. Fue invitado a la Casa Blanca Petro para dialogar de manera personal. Y yo no creo que haya sido así como que una capitulación, no, yo la veo al revés. Yo creo que Trump se dio cuenta de que no era lo mismo Venezuela que Colombia, y esto nos da el pie a la siguiente parte de nuestra conversación, que es México a nivel nacional. ¿Cómo nos va a afectar el año 2026 a los mexicanos? Y pues va junto con pegado con Donald Trump. En ciertas entrevistas que ha realizado,
ante diversos medios y en diferentes ocasiones, no quita el dedo del renglón el hecho de mencionar que los carteles de la droga gobiernan México y que la presidenta Sheinbaum les tiene miedo y que por lo tanto tendrán que hacer algo. Hablando como el gobierno de los Estados Unidos, hablando como su fuerza militar, tendremos que hacer algo con México. Y entonces, pues obviamente la presidenta Sheinbaum en sus conferencias mañaneras ha dicho pues que México es un país soberano, que tenemos un buen margen de cooperación con los Estados Unidos, tanto así que el día de ayer por la mañana, o antier, se presentó un informe de los avances en materia de seguridad con esos datos que para algunos son otros datos, para otros hay forma de comprobarlos, en la reducción de crimen organizado, de asesinatos, de muertes violentas, en secuestros, en decomiso de drogas, etcétera, etcétera, lo que te da un panorama de que pues se está haciendo un trabajo, y lo mencionábamos en otros programas. Realmente la llegada de Omar García Harfuch se ha notado esa diferencia de hacer justicia en México, de implementar acciones policíacas efectivas, y ahí están los resultados. Entonces, esa narrativa de que México no está haciendo nada, creo que de la misma forma es solamente narrativa para poder tener un control más sobre América Latina. Yo no creo que él se atreva a hacer una incursión como fue en Venezuela, primero porque no son las mismas circunstancias, dos, son temas totalmente diferentes y no tienen el dinero para hacerlo. O sea, es carísimo mantener lo que va a hacer con Venezuela le va a costar mucho dinero. Pues lo va a recuperar con el petróleo, ¿no? Pero hay que ver cómo y en qué circunstancias. Y entonces, volverse a meter en otro problema, háblese con Colombia, háblese con Panamá, que también ya está hablando de recuperar el canal de Panamá, háblese con México, si bien yo no lo veo como tal, que con esta situación cualquier cosa puede pasar, pero yo sí veo que son escenarios totalmente diferentes, totalmente distintos. Inclusive me atrevo a decir que el mismo Trump le tiene un respeto, no decir miedo, pero sí le tiene un respeto muy, muy marcado a la figura de la presidenta Sheinbaum. Entonces, yo creo que el 2026 para México va a estar muy, muy determinado al humor que tenga este hombre, cómo despiertes hoy y lo que tengas que decir sobre México. ¿Por qué? Porque aunque sea solamente una frase, aunque sea solamente una amenaza, cómo repercute en la narrativa nacional, con la oposición, con los medios de comunicación alineados a la oposición, que crean un panorama que complica un poquito o un muchote la operación del gobierno con todo lo que esto lleva. Entonces, va a estar muy, muy relacionado con las acciones que Donald Trump tenga para México. Sí, así es. Digo, no debemos de olvidar que si algo también hace muy bien previos a pues alguna intervención, inclusive militar, o sea, lo que hace muy bien Estados Unidos es la propaganda. O sea, si nos remontamos a algunos otros ejemplos históricos, pues cuando fue el tema de Irak, tienen armas de destrucción masiva, y no tenían armas de destrucción masiva. O sea, ¿a qué fueron Irak? Fueron por el petróleo. Simplemente fueron por el petróleo, también llevaron constructoras supuestamente para reconstruir. Destruían el país y después dijeron, bueno, los vamos a ayudar a reconstruir. ¿Quiénes? Pues nuestras propias empresas. Claro, así es. No, y lo ha dicho Donald Trump también durante estos días, ¿no? O sea, de lo que buscan es beneficiar estas grandes empresas que al final son las que fondean las campañas. Han fondeado las campañas de Donald Trump, del Partido Republicano. Está buscando no únicamente controlar o tener una injerencia en la explotación de los recursos naturales de los países, sino que también está buscando pues, que se le otorguen contratos, ¿no? Con preferencia a las empresas estadounidenses. O sea, hablo de contratos de gobierno, que también a su vez los productos preponderantes que se compran en el país pues provengan de Estados Unidos, ¿no? Y todo esto obedece y voy a regresar al tema de lo nacional, pero obedece a que en este caso China pues, ha tenido una incursión impresionante. Digo, ahora que estuve en Colombia, pude ver, como sucede también ya en México, la cantidad de autos chinos que hay, ¿no? Y cuando la industria automotriz durante mucho tiempo fue algo emblemático para la industria en general de un país como Estados Unidos, y que hoy día pues ya no lo es, ¿no? La referencia más marcada, si no te interrumpiendo un poquito,
Detroit, Michigan era la capital mundial del automovilismo. Hoy Detroit, Michigan está en quiebra. Claro. Y ahí estaban Claro. están las principales armadoras automovilísticas de Estados Unidos, Ford, Chevrolet, Chrysler, etcétera, Dodge. Y hoy Detroit está en quiebra. Así es. Entonces, eso te da un panorama de cómo está la situación. Y si te vas a la industria actual de los autos eléctricos, Ujú. ya BYD superó en ventas a Tesla, Sí, le pasó por... ¿no? Que por cierto, BYD tiene unos autos, bueno, Sí. que parecen de otro planeta, la verdad, o sea, lo ha sobrepasado, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en los países latinoamericanos y particularmente en México? Que bueno, pues, que nos digan quién no ha llevado a su hogar un producto chino, ¿no? Por precio, por lo que sea. Digo, hay productos chinos de no muy buena calidad y hay unos de muy alta calidad. O sea, cómprate un auto BYD, Claro. no son baratos, o sea, No. están a partir casi de $1,000,000 En para toda arriba, la ¿no? manufactura hay cosas buenas y cosas malas. En unos autos hay autos chinos muy malos Ujú. y autos chinos, no digo marcas porque no es el tema, pero hay autos chinos malísimos, pero hay unos muy buenos. BYD está destacando. Lo mismo en la industria. Yo recuerdo en mi niñez, cuando decías cosas hechas en China, sabías que eran desechables, que eran cosas de mala calidad, Sí. que era mejor comprar Made in Taiwan o Made in Japan, porque lo que era hecho en China era sinónimo de basura. Hoy en día, en muy pocos años, estoy hablando de 40 años, le dieron la vuelta. Y ahorita casi el 90% de los productos que existen en el mundo, este micrófono, estas cámaras, estas lámparas, todo es hecho en China. Así es. Y están invadiendo. Entonces, obviamente, esto repercute nuevamente a la forma geopolítica en que Estados Unidos está diciendo, a ver, espérame, nos están pasando por la derecha o por la izquierda. Por los dos lados. Por los dos lados, los están aplastando. Por eso China claramente ha ido superando en los últimos años Estados Unidos en todo. en tecnología, en las industrias, en reducción de la pobreza, o sea, es todo lo contrario en cuanto a indicadores. Pero déjame volver al tema, de México, ¿no? Ujú. Definitivamente yo no concuerdo cuando se decía, es que México se está convirtiendo en Venezuela. Ujú. Y por ahí escuchaba a un periodista que decía, creo que es al revés. Más bien, ahora con todo esto que está pasando, es muy probable que Venezuela se convierta en México. ¿Por qué? Porque México es un gran aliado comercial de Estados Unidos y somos países interdependientes, obviamente con toda la ventaja que tiene ser el más poderoso militarmente Estados Unidos. O sea, México no tiene nada que hacer en un conflicto bélico contra los Estados Unidos, ¿no? Porque nuestra milicia está creada para la seguridad interna, no está creada para pelear con algún otro país, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en Venezuela es de que, pues bueno, se van a hacer las condiciones para que ahora se dejen de consumir los productos chinos, tecnología rusa y demás, que son realmente los contrincantes geopolíticos de Estados Unidos, ¿no? Y que se vuelva otra vez a esa dependencia, interdependencia, relación comercial únicamente con Estados Unidos. En México ya la tenemos, ¿no? Digo, y tan es así que México le impuso aranceles a China. Claro, por presiones de Estados Unidos. Por presiones de Estados Unidos, es una realidad, ¿no? Entonces, si bien siempre Estados Unidos va a buscar entrar más, yo creo que México pues ha tenido que ceder, ¿no? También creo que hablar de la posibilidad de una incursión, pese a lo que ha estado verbalizando últimamente Donald Trump, pues se antoja complejo. ¿Por qué? Pues porque somos vecinos, Claro. Estamos pegaditos con una frontera increíble, ¿no? De una longitud tremenda que toca muchos estados de Estados Unidos y muchos estados de México. Es decir, no estamos al otro lado del continente, en Asia o en Medio Oriente, ni siquiera del lado del Atlántico a 10,000 kilómetros o lo que sea, ¿no? La distancia que sea. Estamos pegaditos, Pegado. O sea, un conflicto, una incursión armada, si al rato se les ocurre armar algo en contra de los cárteles, ¿no? Que bueno, pues que empiecen en Estados Unidos, ¿verdad? Porque Tocas un punto importantísimo y aquí viene la pregunta que nos hemos hecho muchas veces y seguramente usted se la ha hecho y se la hace en todo el mundo. Ok, aquí hemos tenido capturas de narcos de alto perfil, háblese el Chapo, el Mayo, entre otros más, a lo largo de ya casi 50 años de guerra contra el narcotráfico, de lucha contra el narcotráfico. Y no se acaba.
y no se acaba. Pero la pregunta es, ¿cuántos capos de la droga? Porque obviamente existen, no se distribuye sola. Han caído en los Estados Unidos. Cero. Cero. No hay un solo capo que tú digas que ha caído. Y aquí volvemos al tema de Petro. Petro hace muy poquito en un discurso dijo, los verdaderos capos de la droga estadounidenses juegan golf y viven muy cerca de las mansiones allá en Nueva York y en Florida. Sí, porque realmente esos son los narcotraficantes más poderosos, los que no se ven. Entonces, sí, la narrativa es, nos están invadiendo con drogas, nos están matando con fentanilo, no sé cuántos muertos al año de fentanilo. Sí, pero no te ponen una pistola en la cabeza para que consumas. Tú no vas a la frontera a conseguirla. ¿Quién la introduce a los Estados Unidos? Podrían ser, sí, capos latinos, pero y luego se maneja sola. O sea, todos sabemos la respuesta. Pero esa es la gran pregunta. ¿Cuándo caerá realmente un capo internacional importante de los Estados Unidos? Yo te puedo decir, nunca. Pero bueno, ya nos estamos alargando un poquito, pero yo creo que concluyendo el tema nacional, vienen temas muy interesantes para México, dejando un poquito de lado de Trump, que siempre va a estar ahí, pero cosas muy interesantes como por ejemplo ya la consolidación del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya el primer año como ajustando las piezas que tenía que hacer para ya imponer su propio estilo de gobierno, su propia forma, vendrán cambios en el gabinete, ya están anunciados. Más cambios de los que ya más hubo. cambios, claro. Y la forma, ya un sello particular de gobernar de Claudia Sheinbaum. Vendrán cambios también en temas de seguridad, entre otros muchos. Entonces vamos a tener un año muy, muy importante en cuestiones de decisiones nacionales que podrán llevar a una consolidación de la 4T para que haya una continuidad a futuro o una fractura que pueda ocasionar el debilitamiento de la misma corriente, con una ausencia total, puedo decirlo y sigo insistiendo, de la contraparte de la oposición en México, que prácticamente no existe. Tenemos ahí un Alito que se envalentonó y empezó a hablar de más, que no le resultó en nada. Un PAN que se trata de reafirmar, de reorganizar, que también solamente cambiaron un logo, la gente es la misma, las ideologías son lo mismo y prácticamente no hay una oposición que realmente sirva de contrapeso. Lo hemos dicho en varios espacios aquí en Vortex. Creo que la narrativa o la forma de hacer oposición en México va en un camino muy contrario a lo que debiera. Se están enfocando en atacar a la 4T sin proponer. Atacar, estar en contra, atacar y estar en contra. No hay una propuesta, no hay un plan de trabajo, no hay una opción, no hay caras nuevas, no hay cuadros que puedan venir a sustituir a esta clase política. Entonces, mientras esto exista, la 4T se va a ir como gorda en tobogán y la oposición inexistente. Sí, digo, concuerdo en lo que comentas, ¿no? En cuanto a la oposición, no vemos al día de hoy algún movimiento fuerte. Aquí en lo local ha habido oportunidad de estar en reuniones con gente de otros partidos que no sean Morena, eso es perfectamente normal. Y yo Sano. es sano, yo me atrevo a decirles, bueno, yo creo que es sano que haya una posición propositiva que ponga sobre la mesa proyectos en beneficio de la localidad, del estado, del país, ¿no? Sin embargo, yo me permití manifestar que si algo sigue haciendo Morena muy bien, es de que siguen recorriendo el país como lo hizo Andrés Manuel López Obrador durante 18 años, ¿no? Siguen recorriendo el país, sabemos que quienes estamos en todo este asunto de la comunicación y el marketing político, sabemos que en países como el nuestro, pese a la trascendencia de los medios digitales, de las redes sociales, que son muy importantes en cualquier iniciativa o campaña, realmente el voto se sigue logrando En el territorio. cara a cara, en el territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces yo les comentaba a algunos miembros de la oposición, le digo, yo no he visto que anden caminando a las calles, ¿no? Y yo creo que lo mismo ocurre en todas partes del país. Siguen esperanzados en que llegue Donald Trump y se lleve a algunas figuras no sé, a los hijos del presidente o a alguien más que no han tenido buenos meses últimamente por los escándalos que son reales, ¿no? Que no ha sido
para nada un gobierno perfecto, pero si están esperanzados de que va a llegar Donald Trump a levantarle la mano a alguien azulito o naranjita, eso no va a pasar. Y me voy a regresar a Venezuela, ya lo vimos, o sea, ahora sí, va a regresar Corina Machado y este señor el presidente Edmundo González, que Donald Trump prácticamente le iba a levantar la mano, pues no pasó. Al final Estados Unidos va a trabajar con los gobiernos Que le convengan. que se alineen a sus intereses, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un reto mayúsculo, ¿no? Sobre todo ahora que iniciamos el año con este movimiento que retumbó en todo el planeta, ¿no? El movimiento militar que hicieron sobre Venezuela. Yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que seguir siendo inteligente, ¿no? En el sentido de que cuando hablamos de negociaciones, ambas partes tienen que ceder en algo. Al final, México no es un país comunista, México no se está convirtiendo en un régimen como lo tiene Venezuela. Aquí no hay propiamente una dictadura de un personaje, digo, partidos se han eternizado en el poder como fue el PRI durante 72 La dictadura años. perfecta, de acuerdo a Vargas Llosa. Así es, la dictadura perfecta, que me parece un término más que exacto a lo que ocurría en México. Y te decía, México pues no es un país comunista, digo, seguimos siendo un país capitalista. Yo creo que algunos puristas nos siguen calificando como un país neoliberal de izquierda, ¿no? Claro. Porque al final México se sigue moviendo de igual manera, pues por el tema económico, y las grandes empresas de México pues cabildean asuntos con el gobierno de México y financian y Todos hace son todo. intereses. Así es, todos son Todo intereses. es interés. Así es. Si no, inclusive a nivel personal, yo he tenido contacto con personas que en su momento yo consideraba aliados, amigos, inclusive, me consideraba yo una amistad. Y oh, sorpresa, eran intereses. Cuando te dejas de ser útil para esta persona, pues te hacen a un lado. Sí, porque la verdad es que en los negocios no estamos para ser amigos Exacto. de ser alguien por ahí, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, está trabajando, No es, ¿no? no es personal, son solo Los negocios. amigos son para las carnitas asadas, para que se hagan compadres, ¿no? Irse a pescar o irse a correr o la actividad que te guste, ¿no? Digo, así es, digo, son los intereses. Entonces, insisto mucho en ese punto que el gran reto para el gobierno de Claudia Sheinbaum va a ser seguir negociando, ¿no? Seguir negociando. Creo que tenemos que aceptar nuestra realidad. Somos países vecinos, somos países totalmente interdependientes, si bien a nivel energético y alimentario dependemos de Estados Unidos, pues de este lado también hay un suministro de recursos, de materia prima impresionante hacia allá que no se podría cortar, ¿no? Y te deja un antecedente muy bueno. Y ahora inclusive el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con la experiencia que tiene ya como de haber sido canciller, o sea, ya tiene el background de cómo viene la corriente internacional. Ahora como secretario de Economía, esta campaña, de hecho, en México, que lo están retomando, me acuerdo en los 70s, este sellito del águila mexicana, la están retomando y están abriendo nuevos horizontes hacia alianzas comerciales más diversificadas para no depender tanto de Estados Unidos. Entonces sí, yo creo que esta parte, insisto, se va a consolidar en este año con miras a mantener este crecimiento en cuanto a percepción de que ahí la llevamos, vamos bien, vamos bien. Y te das cuenta en lo económico, yo hasta en tono de burla, de sorna, en diciembre cuando tú vas a los restaurantes, a los centros comerciales, o sea, no hay lugar para estacionarse, las cajas están llenas. Yo volteaba y decía, ¿y entonces dónde está Venezuela? Porque hay dinero, o sea, la gente tiene recursos, tiene dinero, no todos, obviamente hay mucho por hacer, pero creo que el rumbo en lo económico, si bien hay situaciones ahí que hay que marcar, creo que no estamos tan mal o podríamos estar peor. Entonces, por ese lado, creo que estamos en un lado positivo, si lo ves así, que tanto no lo sé, pero yo creo que el balance es positivo. Sí, yo creo que sigue habiendo el reto del crecimiento económico que necesita el país, que es un pendiente muy claro. También el tema... La deuda. La deuda y hablando más de algo que tiene injerencia más directa en la población, también me parece que el sistema de salud sigue estando bastante mal, con mucha área de oportunidades, algo que no se ha logrado todavía levantar. Sí. Bueno, entre otros
entre otros temas, ¿no? Hay mucho y se va a ver, seguramente en nuestro especial que tendremos a fin de año vamos a poder hacer un balance justamente de lo que nos trajo este año. Hay mucho más, nos podríamos pasar horas. Nada más vamos a cerrar entonces, César, si te parece bien, con el tema local. ¿Qué nos espera para el municipio de Los Cabos, para el estado de Baja California Sur, para este año 2026? Como lo mencionamos en el segmento pasado del resumen del 2025, pues es la conclusión de las obras significativas a nivel federal que se están realizando aquí en el municipio. Háblese de la construcción de vivienda, que fue el primer programa que se anunció para Baja California Sur a nivel nacional, pero se estrenó aquí en Baja California Sur. Obviamente la inauguración tan esperada de la famosa Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur, antes Glorieta Fonatur, y también construcción de hospitales, se anunciaron hospitales, se anunciaron algunas otras obras trascendentales de orden federal, pero aterrizadas a nivel local. Entonces creo que lo más significativo que viene para el próximo año son estas inauguraciones, estos estrenos de estas mega obras que están anunciadas y esperar que se sigan anunciando. Y que están nuevas. en ejecución, ¿no? Exacto. Están en ejecución. Y esperamos que no queden ahí, sino que se anuncien nuevas obras para nuestro estado, para Baja California Sur, para Los Cabos específicamente. Ya a nivel ya más doméstico, a nivel municipal, viene una etapa importante de definiciones. Si bien no es un año de elecciones, pero ya se empiezan a destapar perfiles de definiciones de hacia dónde va la política local, que desde hace ya algunas décadas se está adelantando mucho la carrera política, o sea, prácticamente estamos concluyendo el primer año y ya se está empezando a ver quiénes van a ser los que siguen. Entonces va a ser un año muy interesante en cuanto a definiciones políticas de partidos, de alianzas, de figuras. Volvemos al tema, la oposición en Los Cabos. Yo no veo realmente quién pudiera levantar la mano y decir yo voy. A nivel estatal a lo mejor hay un par de figuras que pudieran hacer ruido, sin embargo, nada más. Y eso hablé del PAN, del PRI, o sea, olvídate, no existe. No. Entonces, MC probablemente pudiera tener alguna participación, tampoco yo lo veo, con todo el respeto para estos tres partidos, pues simplemente el mensaje es échenle ganas, vienen temas importantes y hay que trabajar. Yo te comentaba hace un tiempo, no sé si recuerdes y lo comento para ustedes, amigos, hablando de deportes un poquito. Hace unos años yo recuerdo que Estados Unidos lo anunció en una conferencia de prensa, dijo, Estados Unidos va a ser campeón del mundo en el año 2000, me parece que era el 2000. ¿En fútbol soccer? Fútbol soccer, campeón de fútbol soccer para el año 2022, me parece. Estábamos hablando del año 2006, 2007, por ahí, y dijo, Estados Unidos se va a proponer ser campeón del mundo para tal, creo que el 2022. Ellos sabían su realidad. O sea, ahorita no nos alcanza para ser campeones del mundo. No tenemos futbolistas, no tenemos un plan, no tenemos ni estadios. Pero de aquí a 30 años vamos a ser campeones del mundo. Y empezaron a trabajar asumiendo que los siguientes mundiales no les iba a dar ni para octavos de final. Yo traslado esa situación a la política y especialmente con la oposición. La oposición le falta autocrítica y el decir, ok, no vamos a ganar esta elección. O sea, por donde le veas, no la vamos a ganar. ¿Qué te parece si mejor nos vamos pensando a la elección de aquí a 6, a 12 años y empezar a preparar figuras políticas, cuadros con capacitación, con un fogueo, recorrer territorio, etcétera? Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, él no llegó a la presidencia de un día para otro, él estuvo trabajando décadas. Y entonces, si la oposición se enfocara en olvidarse de las elecciones locales, sí participa, porque hay que mantener un porcentaje de votación y el partido y el registro, pero tu enfoque ya sea de aquí a 12 años, 18 años, para que cuando llegue ese momento ya tengas un candidato que sea conocido, que sea fuerte, que sea, etcétera. Y los veo haciendo guerra, ¿cómo se dice? Guerras en infiernitos o infiernitos en guerras, ¿cómo se dice el dicho? Haciendo como que queman pólvora en infiernitos o algo así es el dicho. Usted ahí tiene la frase, sobre todo las abuelitas se han de acordar. Entonces yo veo así que ahorita aquí en Los Cabos la oposición, pues, out. Entonces la gran batalla va a ser quién va a quedar dentro de la famosa 4T, si va a ir en alianza, si va a ir por separado,
qué figuras a nivel municipal para la presidencia municipal y qué figuras a nivel estatal para la gobernatura, porque se empatan estas dos elecciones. Entonces vienen momentos de definición, va a estar fuerte las patadas abajo de la mesa, sobre todo en una misma familia. O sea, me refiero a en la misma corriente política, háblese Morena, PT, Verde inclusive, en ese mismo grupo. Sí, yo creo que se va a seguir permeando lo que ya se está viendo a nivel nacional y lo que se vio en cuestiones estatales y sobre todo municipales en las elecciones del año pasado, ¿no? En el periodo electoral que tuvimos. Sí visualizo que ya, por ejemplo, el Partido Verde y el PT han visto en otros estados que pueden ir por su cuenta y que los números les decían que tenían más posibilidades de ganar solos que si seguían en alianza con Morena. Entonces ahí hay un foco importante, ¿no? Y esto mucho tiene que ver con los grandes escándalos que ha tenido Morena, que tuvo durante el 2025, ¿no? Ya hemos hablado en este espacio de los temas de Adán Augusto, la barredora, Andy López Beltrán. Andy, el otro hermano, que de hecho se estrenó este año con un escándalo más y de compras, totalmente en contra de lo que profesó durante tantos años Andrés Manuel López Obrador, su papá, ¿no? Entonces yo veo un escenario en donde el gran reto de cara a las elecciones del 2027 va a ser pues mantener esas alianzas o bien el crecimiento de Morena, porque si veo que volvemos al mismo tema, son intereses, ¿no? O sea, pues el PT, que a mí me parece que es un partido que siempre ha tenido un proyecto político, ese nunca se ha salido de su ideología de izquierda, ¿no? El Verde lo veo siempre, pues siempre ha estado pegadito con quien puede capitalizar un poco más. Al ser un partido pequeño, pues evidentemente tiene que sobrevivir. Ha tenido que sobrevivir de alguna manera. Sin embargo, el Partido Verde sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo. Entonces, posible rompimiento de la alianza, que ya la vimos inclusive en algunas votaciones al final del año, donde el Verde o el PT, no recuerdo exactamente cuál de los dijo, no, pues yo me abstengo porque no estoy de acuerdo con Morena, ¿no? Uh-huh. Es sorprendente. Entonces, existe la posibilidad de que si siguen los escándalos con ciertos personajes con Morena pudiera perder esa mayoría en el Congreso, y todo eso, Julio, se va permeando a lo local, claro, ¿no? Claro. Digo, es claro que, por ejemplo, pues aquí en Los Cabos, pues todos tienen derecho a tener sus ambiciones de seguir sirviendo, ¿no? Estamos hablando de que el alcalde Cristian Agúndez, que ha hecho, desde mi punto de vista personal, como ciudadano, ha hecho un gran trabajo al momento, porque se ve en las calles, con muchas áreas de oportunidad, agua, recolección de basura. De hecho, tuve oportunidad de estar en una reunión ahí en el ayuntamiento esta mañana que estamos grabando el programa, por tema de una firma de un convenio importante, trascendente para el municipio. Él mismo lo manifestaba, o sea, él mismo sabe y reconoce que hay cosas por hacer, pero pues esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y por otro lado, en los demás municipios, morenistas, inclusive panista, el único panista con Edith Aguilar, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar brevemente hace un tiempo, pues también están haciendo su lucha, ¿no? Claro. O sea, en la capital del estado están haciendo su lucha y es perfectamente válido que se manifiesten, ¿no? Entonces, el panorama, al menos hasta el día de hoy, lo que uno lee es de que existe la posibilidad de que la izquierda pudiera ir por separado, ¿no? Y entonces, si van por separado los partidos y no en coalición, como fue en la elección pasada, eso le abre una oportunidad a un partido como el PAN, ¿no? Que el PAN sí tiene sus seguidores, tiene por ahí algunas figuras que en la última elección pues lograron una cantidad de votos importantes, ¿no? Entonces, pues por ahí pudiera llegar a darse una sorpresa. Obviamente durante todo este año todo puede pasar, ¿no? Y yo como ciudadano, yo lo único que deseo es de que si se está haciendo un buen trabajo, pues yo que más quisiera que se le diera continuidad a ese trabajo independientemente de quién llegara a llegar a hacerse cargo de la oficina local, ¿no? Es la clásica de que si le va bien a México, le va bien a todos. Volvemos aquí lo mismo, o sea,
esa oposición aparentemente está en contra de todo, sea porque no salió de ellos, está en contra. Y no siempre es así. O sea, hay cosas que tanto la oposición ha propuesto que me parecen muy, muy loables, como cosas que la izquierda ha presentado y que se reconoce que son buenas y que pues simplemente porque son de izquierda yo no las apruebo. No, yo creo que debe haber un punto medio por el beneficio de todo el mundo. Entonces, sí coincido en esa parte. Hay cosas que, porque nos vaya bien, o sea, al final aquí vivimos y no porque esté gobernando un país, un partido ajeno o opositor al que yo creo, voy a estar en contra y rechazando todo. No, si lo está haciendo bien, pues qué bueno. Al final me está conveniendo a mí, le conviene a mis hijos. Entonces, insisto, va a ser un año muy, muy relevante en cuanto a definiciones políticas. Vamos a ver cómo se acomodan las fichas. Sigo pensando que la lucha no va a ser contra los partidos de oposición, sino de manera interna, y ya lo veremos al final cuando ya se vengan las definiciones, porque ya se va a empezar a trabajar justamente en una narrativa promoviendo o poniendo a las figuras que van a participar el próximo 2027 ya en un año electoral completo con todo lo que esto conlleva. Así es que pues algo más, César, para concluir este especial de lo que nos depara en el 2026 para el mundo y México y Los Cabos. Pues nada, simplemente decir que iniciamos el año con un hecho que nos sacude a todos en el planeta. Se vislumbra una, si no alguien detiene a Donald Trump allá internamente, que llámese el Congreso o lo que sea, se vislumbra un panorama muy oscuro de acciones que pudieran llamarse hasta imperialistas bélicas en toda América Latina, con lo que ya hablamos de la doctrina Monroe. Entonces eso es preocupante. Yo deseo que no haya violencia, que las personas no pierdan la vida, por la razón que sea, por los intereses económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en el caso de México, yo reitero de la importancia que existe en el hecho de que el gobierno de México tiene que seguir negociando, que me parece que lo ha hecho muy bien al momento, tiene que seguir negociando con Estados Unidos y no llegar a un tema innecesario de una confrontación, que eso sería, desde mi punto de vista, negativo, tanto para México como Estados Unidos. Entonces, claro, que se sigan manejando las cosas, al menos con los resultados actuales y obviamente pues con una mejoría, ¿no? Por el bien del país y de todos. Claro, que esa es la primicia. Pues con esto terminamos nuestro primer especial del año aquí en Vortex 360, agradeciendo su atención. Esperamos que haya tenido la paciencia de echárselo todo. Si no, pues vamos a tener ahí segmentos en los que usted podrá ver las opiniones que hemos vertido en esta ocasión. No nos queda más que desearles a todos ustedes un excelente año 2026, que sea de mucho éxito en todos ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito social, familiar, etcétera, en salud. Así es que tengan todos ustedes un excelente año 2026. Vienen cambios muy importantes para Vortex 360. Esté muy pendiente. Iniciamos el año y próximamente habrá noticias de Vortex 360, nuevos programas, nuevas participaciones. Así es que viene un año interesante también para Vortex 360. Agradeciendo siempre el favor de su atención y estaremos aquí todavía con mucha más información, noticias, programas, etcétera. Así es que gracias por el favor de su atención el año pasado y gracias porque este año sabemos que estará con nosotros en Vortex 360. Así es que muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.